Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Java. En esta ocasión os voy a hablar de las estructuras de datos o almacenamientos, concretamente los arrays, también conocidos como vectores. Hablaremos sobre lo que son, cómo funcionan y su vital importancia en la programación orientada a objetos. A partir de los siguientes vídeos hablaremos de estructuras más complejas como las colas o pilas, además de hablar sobre las distintas metodologías de programación. Desde aquí en adelante se complicará aún más el temario, por lo que es muy importante que tengáis claras las nociones y temario que hemos ido aprendiendo previamente. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, entonces, ¿qué es un array exactamente? Un array es una estructura de almacenamiento que lo que hace es almacenar un conjunto de datos. Hasta ahora lo que nosotros habíamos trabajado eran con atributos que lo que hacían era almacenar un único dato, que ya podía ser un número, un carácter o una cadena de caracteres, como mucho con los strings en lo que habíamos hecho. Pero en el caso de los arrays lo que estamos almacenando realmente es un conjunto de datos. Por ejemplo, imaginaros que queréis almacenar los días de la semana, ¿vale? Pues para poder almacenar todos los días de la semana y además poder recorrerlos, tendríamos que guardarlo en un array. Al principio, cuando os comenté lo que era un atributo, os dije que era como una especie de cuenco, ¿no? Donde ahí vertíamos, digamos, la información para almacenarla en algún sitio. En el caso de los arrays, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, imaginaos que un atributo sería como un vaso, ¿vale? Un recipiente pequeñito donde solamente podríamos almacenar algo muy concreto. En un vaso podemos almacenar zumo, agua, un refresco o cualquier tipo de bebida, pero algo muy concreto. En un bol que sea más grande podríamos almacenar también esa clase de líquido, pero podríamos almacenar muchas más cosas. Pero imaginaros incluso que tuviésemos varios bols y esos bols estuviesen conectados los unos con los otros. Pues básicamente eso es lo que es un vector o lo que es un array. Es como si estuviésemos hablando de un conjunto de bols que están conectados los unos a los otros y en los que podemos almacenar en cada uno de ellos información que tiene que ser, eso sí, es muy importante, del mismo tipo. Es decir, si nosotros estamos declarando o creando un array, tiene que ser un array de números enteros, por ejemplo, de int. No puede almacenar en un mismo array una cadena de caracteres o un número real. O sea, es algo que no es viable. Lo único que podemos almacenar es información que sea del mismo tipo. Para poder crear un array se debe hacer con el operador new, como hemos visto en otras partes del temario con otras funciones como la creación de objetos, que ya os comentábamos que para poder crearlo teníamos que hacerlo con el operador new. Y también es muy importante que tengáis en cuenta, que esto ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando el vídeo, que los arrays, para poder recorrerlos, tenemos que tener muy clara lo que es la posición en la que estemos recorriendo el array. Es decir, un array, como ya he dicho, imaginar un montón de bols conectados los unos con los otros, pues tenemos que saber en qué posición, en qué bol nos encontramos para poder así marcar la información que nosotros queremos sustraer. Por ejemplo, si tenemos un array que vaya desde el 0, dato importante también, los arrays siempre empiezan desde 0, ¿vale? Y tenemos que ir contando hacia adelante. Es decir, no empiezan por 1. Tener siempre en cuenta que si queréis poner 7 casillas, no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí se quedaría. Entonces, para poder recorrerlo, si queremos, por ejemplo, posicionarnos en la casilla 3, tenemos que saber dónde está el puntero y hacia dónde queremos ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Que eso se recorrerían con bucles, ya sea un for, un while, pero bueno, ya lo iremos viendo luego en la práctica cuando hagamos ejercicio. Pero en esencia es muy importante que sepamos la posición en la que nos encontramos en ese momento dentro de lo que es el array o el vector. Bien, pues vamos a ver rápidamente cómo se declararía un array. Hay que tener en cuenta que los arrays se declaran con corchetes, ¿de acuerdo? De la manera que tenemos de decirle a Java que lo que estamos declarando en ese momento es un array, ¿vale? Se puede hacer, digamos, de dos maneras. O bien primero ponemos el tipo, por ejemplo, si es de tipo int, pues le pondríamos int. El identificador sería el nombre que le vamos a poner, como pasa con las variables, en el que le ponemos un nombre el que nosotros creamos más conveniente, y los corchetes, después obviamente cerrando la sentencia con un punto y coma. O se puede hacer también de la siguiente manera, que es la manera que yo normalmente utilizo, que es poniendo el tipo, int por ejemplo, los corchetes, y luego le ponemos el nombre que nosotros queramos y cerramos la sentencia. Esa será la que utilizaremos, pero os advierto que se puede utilizar de las dos formas. Ahí abajo tenéis un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos declarado un array
que se llama objeto array, ¿vale? Y es de tipo entero. Es muy fácil de declarar un array, ¿de acuerdo? Y no tiene mucho más misterio, ¿vale? Así que pasemos a lo siguiente. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que son los arrays unidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estaríamos almacenando se almacenaría solamente lo que sería como una línea, ¿vale? Pero también se pueden crear arrays como si fuese una matriz. Es decir, una matriz donde tendríamos filas y columnas. Es decir, un array unidimensional sería simplemente lo que sería colocar una fila, mientras que un array bidimensional estaríamos colocando filas y columnas, como si se tratase de una tabla, ¿vale? Entonces, básicamente, para poder declararlo, tendríamos que introducirle los dos corchetes para decirle esto es una matriz, ¿de acuerdo? Se declararía exactamente igual, pero ya digo, simplemente colocándole el otro corchete. Una vez que los tenemos declarados, porque hay que recordar que primero se tiene que declarar como si se tratase de un atributo, ¿de acuerdo? Para decirle, hey, quiero tener este atributo que va a almacenar esta información, ¿vale? Y va a ser de este tipo. Ahí ya le hemos especificado qué es exactamente lo que nosotros queremos guardar. Pero ahora falta el crearlo para poder usarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la creación se haría utilizándolo lo que es el método donde vamos a emplear o donde vamos a utilizar este array, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo de un array unidimensional que se llama objeto array, como hemos declarado al principio, ¿vale? Y para poder declararlo o usarlo en el método donde tengamos que aplicar este array, tendríamos simplemente que llamar a la declaración que hemos hecho al principio, ¿de acuerdo? Donde la habríamos puesto en donde están los atributos, el resto de atributos de la clase. Y entonces hacemos una llamada, ¿de acuerdo? A la declaración de nuestro array que hemos creado, que se llama objeto array. Y eso lo igualamos a new para indicarle que estamos creando este array, ¿de acuerdo? El tipo de array, esto es súper importante, tenemos que ponerle el mismo tipo que hayamos declarado en un principio. Es decir, si objeto array lo hemos declarado de tipo int, tendremos que ponerlo aquí también de tipo int. No podemos crear un array que sea de un tipo diferente al que hayamos declarado en un principio. Esto es muy importante porque a veces os puede dar error y me venís y me preguntáis, oye, ¿por qué da error? Y no os dais cuenta de que habéis declarado a lo mejor dos arrays y no os dais cuenta de que habéis declarado un array de un tipo y luego estáis creando otro array, el array, digamos, de un tipo distinto, ¿vale? Entonces eso es muy importante que una vez que lo declaréis del mismo tipo que cuando lo estéis creando, como es lógico. Entonces, una vez, digamos, indicado con el new que no estamos creando definitivamente ese array, tendríamos que meter entre corchetes el número de elementos que va a contener nuestro array. Esto lo vamos a ver de manera más gráfica ahora con unos pequeños ejemplos que os voy a poner, ¿de acuerdo? Pero básicamente aquí lo que estaríamos haciendo es establecerle el número de casillas o el número de balls conectados que nosotros vamos a tener en nuestro array, para que lo entendáis. Es decir, aquí esclarecemos en la creación el tamaño que nosotros le queremos poner a nuestro array, que como he comentado al principio, se empieza a contar desde 0 hacia adelante. Por ejemplo, aquí tenemos la creación de varios arrays que se puede hacer de distinta manera, ¿vale? Por ejemplo, en el primer caso tenemos notas con un double, en el cual pues estaríamos declarando que queremos crearnos un array de tipo de datos números reales. Todo eso lo igualaríamos a new para indicarle que queremos crear el array de tipo double, y entre corchetes lo que le estaríamos estableciendo es, como ya digo, el tamaño de ese array. En este caso estamos utilizando el atributo num alumnos para indicarle el número de alumnos. Por ejemplo, imaginaros que nos hemos creado un atributo de tipo entero en el que hemos establecido que va a haber 20 alumnos en la clase. Pues en vez de utilizar simplemente el 20, pues podemos crearnos ese atributo, lo inicializamos con el valor de 20 y al utilizarlo dentro del array, pues ahí le estaríamos estableciendo que hay 20 alumnos y que por tanto queremos crearnos un array con 20 casillas. Abajo pues tendríamos el mismo caso, pero en vez de utilizar un atributo simplemente le pondríamos el número de casillas que nosotros queremos introducirle a nuestro array. Y en el tercer ejemplo lo que nosotros tenemos es, en vez de declararnos un atributo que sea de tipo double o de tipo int, estamos declarándonos un atributo de tipo objeto, que en este caso sería aparato eléctrico. Sería exactamente el mismo caso que en los anteriores. Ahí le estaríamos estableciendo pues el tamaño que nosotros queremos en nuestro array, pero teniendo en cuenta que estamos hablando
de un objeto, que en este caso sería el aparato eléctrico. Es decir, crearnos un array que contenga esa cantidad que nosotros hemos establecido dentro del corchete de aparatos eléctricos. Y en el caso de declararnos un array bidimensional, pues sería exactamente lo mismo. Lo declararíamos y crearíamos igual, pero como es lógico, como estamos hablando de una matriz, tendríamos que establecerle el número de filas y el número de columnas que nosotros queremos dentro de nuestra matriz. En este caso estamos creando una matriz que tendría 12 filas y 12 columnas. La primera casilla, digamos, el primer corchete estaría estableciendo las filas y el segundo corchete el número de columnas. Bueno, pues ya habríamos visto lo que son los elementos básicos para poder trabajar con arrays, que sería la declaración del array y la creación del array. Pero cómo se usa realmente, que es lo importante, ¿no? Como he comentado al principio del vídeo, para nosotros poder recorrer un array necesitamos saber en qué posición del array nos encontramos. Por ejemplo, si hemos utilizado un bucle for y hemos empezado a recorrer el array, tenemos que saber exactamente dónde está posicionado ese bucle para poder recorrerlo y para poder saber qué elemento o elementos están almacenados en cada posición del array. Entonces hay algo que es muy importante a la hora de tener en cuenta de cómo trabajar con un array. En primer lugar, conocer el índice, ¿vale? Como he comentado al principio, un array va a estar siempre compuesto por una serie de casillas, como si fuesen bols conectados los unos con los otros, y siempre vamos a empezar a contar desde cero. Por tanto, si quiero crearme un array de 4 casillas, voy a tener, como se puede ver ahí de manera gráfica, la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Nunca empezaríamos a contar desde 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Si cometiésemos ese error, no podríamos trabajar con los arrays porque Java no entendería o lo vería como un error, ya que la casilla 4, por ejemplo, en este caso no existiría y nosotros estaríamos indicando que queremos recorrer hasta la casilla 4, pero a la hora de Java comprobar el tamaño se daría cuenta de que no existe esa casilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Siempre se empieza a contar desde cero. Para poder conocer el tamaño de un array se puede utilizar la propiedad .length, es decir, tendríamos que utilizar el nombre del array que nosotros le hayamos puesto, en este caso por ejemplo objeto array, le pondríamos el punto y le añadiríamos el length, ¿de acuerdo? Es una propiedad que nos permite saber el tamaño exacto que tiene nuestro array y que esto va a ser muy útil a la hora de utilizarlo, como veremos en la práctica cuando hagamos ejercicio. Y por ejemplo, si nosotros queremos saber el valor que está situado en la última casilla de nuestro array, podríamos utilizar el punto length -1. Con ese -1 le estaríamos indicando que lo que queremos saber es la última posición de nuestra casilla. En este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, donde nos hemos declarado un array de 4 casillas, como podéis ver en la declaración y creación de ese array, donde aparece new double 4, pues ese es el array, digamos, que hemos creado con 4 casillas, empezando a contar desde el 0, 0, 1, 2, 3, y si utilizásemos el objeto array.length, bueno, en este caso tendría que ser notas.length -1, lo que nos daría sería el valor almacenado en la casilla número 3, porque es la última casilla que tendría nuestro array. Pero sin embargo, como podéis ver gráficamente en ese array, no hay nada almacenado, digamos, en las casillas, como si las casillas estuviesen vacías porque no le hemos añadido ningún tipo de elemento. Simplemente hemos creado un array, pero el array está vacío. Lo único que hemos creado ha sido simplemente el contenido, como indicarle a Java: quiero que me crees estos bols, este número de bols o este número de recipientes, ¿de acuerdo? Pero dentro no va a haber nada hasta que nosotros no lo rellenemos. Hay que también dejar bien claro esto: cuando nosotros estamos creando un array es como si estuviésemos colocando los recipientes donde vamos a almacenar información, pero esa información todavía no la hemos proporcionado, es decir, todavía no hemos rellenado esos recipientes, simplemente los tenemos ahí colocados para después utilizarlos cuando nosotros los necesitemos. Tened eso muy en cuenta. Bien, ¿y cómo lo usaríamos en el caso de que estuviésemos utilizando una matriz? Pues bien, en el caso de una matriz, el primer elemento de esa matriz siempre será el que esté colocado en la posición 0, 0. Como ya hemos comentado, los arrays empiezan a contar desde la posición 0, desde la casilla 0. Por tanto, para conocer la primera posición, la primera casilla de una matriz, pues en este caso sería la 0, 0. Como se puede observar en la creación de, en este caso, el array objeto matriz, donde al colocar el 0, 0 estaremos creando una matriz de un solo elemento, ¿de acuerdo? Y sería, en el caso de una matriz más grande, pues sería la primera casilla, el primer elemento de esa matriz.
A la hora de recorrerlo sería exactamente lo mismo. Tendríamos que utilizar el punto length para saber exactamente el tamaño de la matriz, y en este caso hay que tener un factor bastante en cuenta. En una matriz tenemos que saber el número de filas y el número de columnas. Entonces, para poder conocer o saber el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas, es decir, el número de filas y el número de columnas, pues tendríamos que utilizar en este caso, objeto matriz.length para saber el número de filas. Y en el caso de querer conocer las columnas, tendríamos que ponerle objeto matriz, en este caso, 0 dentro de los corchetes o 1, ¿vale? Cualquiera de los dos, podéis poner o 0 o 1. Y de esa manera podríamos conocer el número de columnas, ¿de acuerdo? Con el punto length a seca sería el número de filas, y colocándole el 0 o el 1 entre paréntesis sería para conocer el número de columnas. En el caso de que queramos conocer, por ejemplo, el último elemento, pues utilizaríamos, como en el caso anterior, el punto length menos 1. Me estoy fijando que en el ejemplo que he puesto hay una pequeña errata. En el primer corchete sería objeto matriz punto length menos 1, ¿de acuerdo? No una barra. Objeto matriz punto length menos 1. Y ahí estaríamos indicándole la última posición del número de filas. Y en el caso del segundo corchete, al ponerle el 0 entre corchetes, que si está bien puesto sería con un punto, pues le estamos introduciendo o le estaríamos pidiendo el último elemento de las columnas, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese caso, en este ejemplo, realmente lo que nosotros estaríamos intentando averiguar sería la posición de esta última casilla. Hay que tener en cuenta que esta matriz, imaginaros, la hemos creado de 100 filas y 50 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, la última casilla de la fila y de la columna sería la que estuviese colocada en la posición número 99 dentro de lo que son las filas y número 49 dentro de lo que son las columnas, porque recuerdo que se empieza a contar desde el 0, por tanto sería hasta el 49 y hasta el 99. Por tanto, la última casilla, en este caso, como he comentado antes en el ejemplo, lo que estaríamos localizando sería lo que esté almacenado en esta última casilla, ¿de acuerdo? En el caso de que lo hubiésemos puesto para poder saberlo el 00, pues la casilla que estaríamos identificando sería esta. Y como he comentado, pues básicamente lo que estamos definiendo es una matriz con el número de filas y el número de columnas. En este caso serían 100 filas y 50 columnas, el que he puesto en el ejemplo. Por tanto, si ya sabemos declarar un array, sabemos crearlo y sabemos cómo funciona y cómo se debe de usar, ¿cómo podemos trabajar entonces con ello? Como he comentado al principio, tendríamos que utilizar normalmente para poder recorrer un array o bien un bucle for, o bien un bucle while, o bien un bucle do while, ya depende de lo que nos pida el programa o de lo que queramos hacer. ¿Cómo podríamos rellenar el contenido, por ejemplo, de un array, ¿no? Que eso es lo que nos ha faltado todavía por ver, porque ya hemos creado el array, ¿no? Tenemos esos recipientes donde podemos almacenar cosas, pero todavía no sabemos cómo almacenar esos elementos. Se pueden hacer de manera manual, es decir, por ejemplo, ponerle una serie de valores a cada una de las casillas o de los recipientes que nosotros hemos creado, pero también se puede hacer de manera aleatoria, como podéis ver en este ejemplo. Por ejemplo, aquí nos hemos creado un array que se llama objeto array de tipo entero, ¿vale? Y le hemos introducido que el tamaño, digamos, de este array va a ser n. En un principio, como no tenemos todo el código, no sabemos exactamente qué tamaño va a tener el array, porque n puede ser el valor que nosotros le hayamos declarado, ¿vale? Cuando hayamos creado el atributo n. Pues bien, una vez que tenemos, digamos, creado nuestro array con el número de casillas o de elementos o de recipientes que hayamos querido darle, pues lo que vamos a hacer es rellenarlo. Y para ello vamos a utilizar un bucle for. ¿Cómo lo utilizaríamos? Pues muy sencillo. Ya sabemos todos cómo funciona un bucle for. Tendríamos que indicarle en un primer lugar desde dónde queremos que empiece a recorrer ese bucle. Empezaría desde int i igual a 0, porque como he comentado y lo repito, y espero que no os confundáis porque lo he repetido ya no sé cuántas veces a lo largo del vídeo, que los arrays comienzan siempre desde 0, ¿vale? A recorrerse. Entonces aquí en este caso comenzaríamos desde 0, el bucle avanzaría hacia adelante, por eso le hemos indicado i++, para que
le vaya sumando siempre 1 a esa casilla, es decir, empezaríamos desde 0, le sumamos 1 cuando haya recorrido esa casilla y ya estaremos en la casilla 1, etcétera, etcétera. Y donde queremos que pare es en i-objetoArray.length, que es básicamente el tamaño que tiene nuestro array. Por tanto, le estamos indicando en el bucle for, en lo que es la declaración de ese bucle, que queremos que empiece desde 0, que queremos que acabe mientras sí sea menor que el tamaño que tiene nuestro array y que queremos que avance hacia adelante, sumándole siempre 1 al primer valor que le hemos introducido, que en este caso sería 0. Por tanto, si nosotros tenemos un array que tuviese, por ejemplo, 10 casillas, pues el bucle for comenzaría a recorrerlo desde la posición 0 hasta la posición 9, que sería el final de nuestro array. ¿Y qué vamos a hacer dentro de este bucle? Pues la siguiente sentencia, que básicamente es rellenarlo con información para que no esté vacío. Entonces va a ir recorriendo cada una de las casillas y en cada una de esas casillas, ¿qué es lo que le vamos a añadir? Pues un número aleatorio. En objeto array, y lo que le estamos estableciendo es que i es la posición o el índice donde nos encontramos en ese momento en el array. Es decir, al principio en objeto array vamos a estar en la posición número 0 y eso lo vamos a igualar a int mathRandom por 10. ¿Qué le estamos indicando con esta sentencia? Dentro de lo que es la librería math existe un método que se llama random, que lo que hace es establecer números aleatorios hasta un margen que nosotros le establezcamos. En este caso lo que le estamos indicando es: quiero que me generes un número aleatorio que vaya desde el 0 hasta el 10. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es creando una matriz que va a estar rellenada con números aleatorios. A lo mejor en la primera casilla, como lo va haciendo de manera aleatoria, nos aparece el 5, en la siguiente el 6, en la siguiente el 8. Siempre rellenando cada hueco con un número aleatorio que se puede repetir, pero de esa manera simplemente, pues ya digo, le estamos dando unos valores a cada posición de la tabla. Es decir, estamos rellenando los recipientes que nosotros hemos creado. La manera en la que se vería, pues sería un poco de este estilo, ¿de acuerdo? Este sería el seguimiento del bucle for en cada una de las vueltas que daría para poder introducirle un número aleatorio, como ya estoy comentando, a nuestro array. Por tanto, al final pues tendríamos una fila de números que iría desde el 0 hasta el 9, es decir, 10 casillas que estarían rellenadas con números. Por tanto, podríamos tener a lo mejor pues una fila de números que serían 5, 7, 8, 1, 2, 3, así hasta llegar hasta el final. Y ya para terminar un poco con lo que es la parte teórica del vídeo, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo o aplicación, digamos, de cómo podríamos mostrar por pantalla el contenido que hemos generado en nuestro array y luego un pequeño método que podríamos también implementar con la creación del array que hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, para mostrarlo por pantalla, pues también tendríamos que recorrerlo con un bucle for para ir mostrando cada uno de los elementos, y para poder hacerlo, pues tendríamos que ir recorriendo cada una de las celdas e ir mostrándola por pantalla, como se puede ver en el ejemplo, ¿no? Con system.out.println le podríamos poner array, los corchetes e indicarle la posición en la que se encuentra, y lo que iría mostrando pues sería array 0 igual y el número aleatorio que haya salido, por ejemplo pues 6, array 1 igual 7 y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Y lo que estaría mostrando simplemente es cada una de las celdas de nuestro array y el elemento que está almacenado dentro de nuestro array. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la media aritmética de los valores almacenados en el array, pues para ello, por ejemplo, nos creamos un atributo que se llame suma de tipo entero, lo inicializamos a 0 para que en principio no tenga ningún elemento almacenado. Nos creamos también otro atributo que sería media aritmética y que estaría también igualado a 0, pero en esta ocasión sería un número real por si existe algún tipo de decimal o algo cuando hagamos la media, y que también apareciese. Y lo único que haríamos pues sería lo mismo, recorremos nuestro array como ya he comentado previamente que se hacía, y lo que hacemos es concatenar lo que nos vaya saliendo. El primer elemento lo vamos a almacenar el primer elemento del array lo vamos a almacenar en la variable suma, y todo eso, como se puede ver en la línea de código, suma más igual objeto array y se irá sumando al elemento que ya había previamente almacenado en la variable suma. Es decir, si empezamos desde 0,
Si sumamos el primer elemento que haya en el array, por ejemplo 5, pues eso se guardaría en la variable. Después lo que haríamos sería concatenar el siguiente elemento que hubiese en el array, por ejemplo que fuese otro 5, y lo sumaríamos con el que había previo. Entonces así se iría concatenando hasta que finalmente pues tuviéramos toda la suma de elementos. Y para hacer la media aritmética pues necesitamos sumar todos esos elementos y después dividirlo con el total, con el tamaño que tenga en este caso nuestro array. Y ya simplemente sería devolver lo que sería la media aritmética, que sería la suma que hemos concatenado y que hemos ido sumando gracias al bucle for que ha ido recorriendo nuestro array, dividirlo entre el tamaño en este caso que tenga nuestro array y simplemente devolverlo por pantalla, poner un pequeño mensaje, la media aritmética es, y devolver el atributo media aritmética como se muestra en pantalla. Un pequeño método que es muy sencillo y en el que podemos estar trabajando con arrays para poder entender un poco mejor cómo funciona.